Hablando con una hermanita me inquietó acerca de este tema, el espíritu de estupor. Y concluyo que a veces no alcanzamos a entender el cambio del cónyuge cuando cae en pecado. Y ojo, esto no es justificar al cónyuge, porque cuando llegan por primera vez al canal a través de este video y es lo que concluyen, que quitamos responsabilidad al pecador y no es así. Y es entendible, pues a veces son personas que no han sanado o no han comprendido aún cómo obra el pecado y no han entrado a lo mejor en proceso como luchadores. Exacto. Y bueno, es que solo vemos con nuestros ojos naturales su mal comportamiento, su cambio, y es fácil llegar a la conclusión que es porque ya no me ama, porque ama más a la fulana. Obviamente, esta situación a muchas nos llega de sorpresa. Y claro, tenemos mucha falta de conocimiento al respecto de lo que hay más allá. Pero analizando estudios psicológicos y científicos, es decir, además de la Biblia y los estudios espirituales al respecto, podemos ver cómo está relacionado todo ello con el comportamiento del ser humano. Ahora vamos a compartir acerca del versículo bíblico en el libro de Romanos 11:8. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Vamos a explicar esto, pidiendo a Dios que nos dé entendimiento y sabiduría. Amén. Romanos es una de las cartas más importantes del apóstol Pablo, escrita en la ciudad de Corinto. En ella, Pablo se dirige a los cristianos de Roma para explicarles la naturaleza del Evangelio y el plan divino de salvación. En el capítulo 11, Pablo discute la cuestión de la elección divina y la inclusión de los gentiles en la iglesia. Pablo argumenta, que Dios ha endurecido a algunos de los israelitas para abrir el camino a la salvación de los gentiles. En otras palabras, Dios ha permitido que algunos israelitas tengan ojos que no ven y oídos que no oyen, para que los gentiles puedan ser incluidos en el plan divino. Es decir, este versículo es aplicado a esta comunidad en específico, en aquellos tiempos, claro. El diccionario define la palabra estupor de la siguiente manera: disminución de la actividad intelectual acompañada de cierto aire de indiferencia. En el libro de Romanos 11:8 se refiere a un corazón endurecido que no puede entender la verdad divina, es decir, la verdad de Dios. El endurecimiento del corazón es un tema muy común en la Biblia y se describe a menudo como un resultado de la incredulidad y la desobediencia. Así es, amor. El versículo dice, Dios les dio. Esta acción Pablo se la atribuye a Dios. Según Mateo 13, del 14 al 15, se atribuye a los mismos judíos, a los rebeldes. Los judíos desobedientes no veían nada deseable en Jesucristo, porque Él no era como ellos querían, como ellos lo esperaban. Y al dar Dios algo que ellos no querían, pues se presentaba la ocasión que causaría en los judíos que sus ojos fueran cerrados, para que no vieran, y sus oídos para que no oyeran. Exacto, claro, y es que, como el caso del faraón, ¿verdad? Dios le endureció y Faraón se endureció a sí mismo. Pero ¿qué pasa? Es que Faraón no era un hombre blando, ya él venía con sus cositas. Era considerado por los egipcios y de hecho él mismo se veía así como un semidios. Y era hasta un hombre, un opresor. Sabemos las condiciones en que tenía esclavizados al pueblo de Israel. Dios presentó la ocasión y Faraón rechazó la demanda de Dios, endureciéndose aún más. Dios dio ojos del entendimiento a los judíos, pero no para ver contra su voluntad. Dios no nos obliga a ver. Ellos no quisieron ver, es decir, entender. Y por eso Dios los dejó en su ceguera espiritual. Señores, Dios es el agente que permite, no que ocasiona. Exactamente. Pero Satanás es el agente activo en esto de endurecer, dar espíritu de estupor, de letargo, de falta de entendimiento, de indiferencia.
Recordemos que la obra de Isaías fue ocasión de este estupor de parte de los judíos de ese tiempo. Este hombre de Dios profetizó que Jesús es el Cristo, el Santo de Israel y el Mesías prometido. Pero la causa estaba en los mismos judíos, su rebeldía, lo que los llevó a no creer que era Jesús. De igual manera, en el tiempo de Pablo, al escribir esta epístola a los romanos, la obra y vida de Jesús fue la ocasión, pero los judíos desobedientes eran responsables de su condición espiritual. Exactamente, es que así como el faraón se resistió a Dios y Dios aumentó esa resistencia, el endurecimiento de Israel se hizo parte del plan general de Dios. ¿Para qué? Para cumplir sus propios propósitos. Recuerden que Dios no se cruza de brazos, sino que saca partido de una situación para llevarnos a su propósito. Y es por eso que debemos conocer al espíritu de estupor, con el fin de reprender esas conductas y sacarlo de nuestros corazones. Porque la pureza y espiritualidad de nuestra alma también depende del comportamiento que tengamos. Pues sí. Ahora, si nosotros conocemos cómo opera este estado de letargo o indiferencia, podremos enfrentarlo, dando paso al Espíritu Santo, quien debe ser el que guíe nuestra vida conforme a la Biblia. El espíritu de estupor viene a hundirnos todavía más en el pecado. Yo pasé por eso y fue exactamente en esos momentos que ya consumado el pecado, a mí pues no me importaba tanto lo que sentía mi esposa, sabía obviamente que le hacía daño, pero mi felicidad supuesta estaba por encima de su dolor. Antes de caer en el pecado sexual, yo tenía una confrontación conmigo mismo. Eso era el Espíritu Santo tratando de advertirme de no caer en ese pecado, de no fallarle a Dios y a mi esposa, pero simplemente no entendí, no hice caso pues y caí. Desde ese momento se apartó el Espíritu Santo de Dios de mi vida, porque Él no habita en el pecado. A partir de ahí entró en mí ese espíritu de estupor, de letargo, de adormecimiento, tanto con lo espiritual como con la situación con mi esposa y la mía misma. De ahí es donde también, sabiendo que estamos mal, que nos va mal o que estamos haciendo mal, no tenemos esa voluntad de actuar, de salir. Ese espíritu lo envía el diablo para caer en ese adormecimiento y que no busquemos a Dios. Totalmente. Y es por eso que Cristo es el impulso para ser proactivo, para resolver los problemas y alcanzar las metas. ¿Recuerdas al profeta Nehemías? Él también tuvo que enfrentar el espíritu de estupor, construyendo de nuevo los muros de la ciudad. El pueblo dice en las Escrituras que estaba en un letargo. Nehemías los despertó de ese espíritu de letargo y los puso manos a la obra, a reconstruir los muros. Yo imagino a Nehemías. Bueno, ¿qué tanto duermen? Levántense. ¿No recuerdan que hay un Dios a quien rendirle cuentas? Que hay un muro que se debe reconstruir y un templo que prometimos a Dios levantar nuevamente. Recuerden que hay un propósito y una promesa de Dios para nosotros. Así es. Señores, bíblicamente el espíritu de estupor lo conocemos como el estado de inconsciencia parcial, caracterizado por una disminución de la actividad de las nociones mentales y físicas y de la capacidad de respuesta a los estímulos. Es ese estado inerte en que se sume una persona, mientras que no ve, no escucha y no reacciona a su alrededor. Por ello, es una especie de indiferencia ante lo que ocurre en su entorno. Ese estado de parálisis, digámoslo así, trae consecuencias negativas al corazón, puesto que nos aleja de nuestra vida en Cristo. Hablamos de quedarse inerte ante las injusticias que te rodean. Ese cierto aire o aspecto de indiferencia, insensibilidad, torpeza, desánimo, pasividad, enfriamiento o apatía. Es decir, no hacer nada absolutamente.
a pesar de ver que se están llevando a cabo las cosas totalmente mal Ujú. y ver que van en contra de las leyes de Dios. Y mira, la palabra estupor también significa sueño. La NTV traduce este versículo de Romanos 11:8 así: Dios los hizo caer en sueño profundo hasta el día de hoy. Les ha cerrado los ojos para que no vean y les ha tapado los oídos para que no oigan. La palabra nos pinta un cuadro de una persona que está dormida, Totalmente. ¿cierto? Y aunque en su subconsciencia puede oír la alarma sonando para despertarle, el sueño es tan fuerte que le impide responder, que le impide levantarse y sigue dormida a pesar de las circunstancias. Llegaste tarde al trabajo, por A ejemplo. veces pasa. Y ojo, que quede esto muy claro. El pecado atrae el espíritu de estupor. Después que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, Dios les llamó a platicar como siempre. Dios les llamó a ellos. Ellos le oyeron, pero se escondieron. Habían rechazado el mandamiento de verdad y por eso perdieron la habilidad de responder a la voz de verdad. Señores, Cristo reveló a sus discípulos que el propósito por lo cual enseñaba con parábolas era para ocultar la verdad de aquellos que no querían la verdad. Uno tiene que querer la verdad y buscarla con diligencia. A sus discípulos él declaró: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Lucas 8:10. Obviamente, cuando se trataba de los misterios de Dios, en cuanto a recibir revelación del Espíritu Santo, hay un nosotros y un ellos. Algunos son excluidos. ¿Por qué? Pues porque Dios no revela sus secretos a todos. Su palabra nos enseña a quienes les he dado a conocer los misterios, a los que son amigos de la verdad, a los que aman a aquel que es la verdad. Juan 15:14-17. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Los llamo amigos, porque les es dado a conocer todo lo que mi Padre me ha dicho. Amén. Así que tú como luchador, si estás dispuesto a conocer y amar la verdad, te será revelado. Mira la diferencia en tu cónyuge, que fue quien, digamos, cayó en pecado. No oye, no ve, no entiende. Pero que quede claro, no fue Dios quien lo envió a pecar. Él o ustedes abrieron puertas, como fue nuestro caso. Y el diablo entró a hacer de las suyas. Le dimos legalidad para entrar a destruir. Entonces, los que aman a Dios y son amigos de Él y guardan sus mandamientos recibirán mayor manifestación de Dios. O sea, van a poder oír la voz de Dios. Es que para ser hijo y amigo de Dios se requiere mucho más que ir al templo unas cuantas veces por semana o cantar himnos dirigidos por otros. Y más que salir de la congregación como con esa sensación de autosatisfacción de haber cumplido con Dios. No, es más que eso. Claro, es que Dios no comparte sus secretos con los que no quieren la verdad, con los que no aman a la verdad lo suficiente para buscarla y ponerla en práctica y guardar sus mandamientos. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Eso lo encontramos en Isaías 29, 10, 13. Pero mira esto, y que Dios les dé entendimiento para entenderlo. Isaías es enviado a un pueblo que no entenderá, ni oirá, ni verá, ni se convertirá a causa de la predicación de Isaías. Y esto por decisión de Dios. Señores, es que el tiempo de espera que Dios le había dado al pueblo se había terminado. El pueblo había hecho caso omiso a las advertencias que les había enviado con anticipación a través de sus profetas. Y volvemos a lo que dijo mi esposo. Había advertencias en él. ¿Cuáles? Cuando te casaste conmigo, digamos, ¿qué votos hiciste ante Dios
ante mí y ante los miles de testigos. Estar contigo en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte nos separe. En ningún momento los votos fueron hasta que Dios me quite el amor por ti. En ningún momento fueron hasta que Dios ponga otra mujer en mi camino. Tampoco. ¿Cierto? Además de eso, hay otra advertencia. Es el propio conocimiento de lo que es una familia. El conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, en el caso de que ninguno de los dos era creyente o tú, luchador, eras el creyente y tu cónyuge no, es igual. No tienes que ser cristiano para entender la responsabilidad y el respeto por la familia. Exactamente. ¿Cierto? La cuestión es precisamente esa. Dios nos va hablando de una u otra manera. Habrá quien reconozca, sí, Rosy, es así. A mí estuvieron hablándome de Dios y yo nunca escuché. Estuvieron invitándome a una iglesia o a leer la Biblia y yo no acepté. Es decir, nunca quise conocer la verdad, caminar en la verdad y asegurar mi matrimonio bajo la cobertura de Dios. Yo no incluí o invité a Dios a mi hogar, por lo cual hoy no le puedes, ojo, hacer culpable o responsable a Dios. Pero si ahora sí quieres conocer y caminar en esa verdad, ahora quieres llevar a tu familia también por ese camino, señora, te tengo buenas noticias. Amén. Dios es un Dios de oportunidades cuando hay arrepentimiento y un compromiso de obedecerle. Y si vemos, esto también ocurre en tiempos del Señor Jesús. El Evangelio de Juan lo registra en el capítulo 12. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. El Señor Jesús se encontró con una situación tan grave como la que halló Isaías en su tiempo. Pero les digo algo, Satanás no puede poseer el cuerpo de alguien donde mora el Espíritu Santo. Él mora o influencia en casas vacías, donde no hay conocimiento, firmeza o compromiso con Dios. Y es por eso que puede influenciar. Y como es sutil, él va poco a poco y ni cuenta te vas dando. El estupor empieza con la incredulidad, con la desobediencia a Dios. Su función es, primeramente, acabar con la verdad. Luego, restar y menguar nuestra fuerza vital, espiritual y física, con el temor que se une al engaño. Las personas se independizan de Dios y se hacen autosuficientes. Inclusive hablan hasta de la fe con odio, con mentiras humanistas, falsa ciencia e ideologías hasta absurdas porque no razonan sabiamente. ¿Qué decías tú? Esa mujer me la puso el Señor en mi camino para que yo sea feliz. Así es, ¿no? Haciéndose también pasivos e indiferentes ante la maldad, ante el dolor de otros. Es decir, pasan a ser como títeres que se dejan manejar y manipular hasta por otros espíritus. Entre ellos, el espíritu de Jezabel, que su finalidad es destruir el liderazgo, las cabezas, los sacerdotes del hogar, los líderes de la iglesia, porque simplemente odia todo lo que represente autoridad. Y su propósito es entorpecer los planes de Dios, robar las bendiciones y hacer condenar las almas. Este espíritu de estupor se opone a la verdad y hurta la libertad. Esto lo entendí en mi propia carne, con mi propia experiencia. Totalmente. Pero ahora hablemos, para tener más claridad aún, sobre las características o consecuencias del espíritu de estupor. Y tenemos entre ellas que te hace escuchar voces contrarias a la voz de Dios. Escuchan la voz de Dios, pero endurecen su corazón. Cierran la mente, los ojos y los oídos. Insensibilidad ante las injusticias. Alejamiento de Dios. Y por fin, incredulidad. Señores, este espíritu fue utilizado por Dios, pero para una comunidad específica según la Biblia. Esto no quiere decir, y por favor, espero que lo entiendas,
No es que Dios le pone al cónyuge el espíritu para que se vuelva en tu contra o no responda con sus obligaciones y sus responsabilidades. El hombre cae en pecado. ¿Por qué? Por apartarse de Dios. Dios no pone pecado, ni siquiera tentación. Eso es función de aquel que vino a robar, matar y destruir. Y nosotros que abrimos puertas y caemos. Dios no se va a parar enfrente para decirte no lo hagas. Es tu libre albedrío. Pero Dios tampoco se cruza de brazos. El que manda advertencias, te manda señales, te habla, a lo mejor a tu oído, en sueños, a través de personas para advertirte. Así es. Pero si no escuchas, si no obedeces, caes. Y cuando caes, apaga y vámonos. Señores, el espíritu de estupor viene a la humanidad por dejar enfriar el amor y perder el afecto natural. Por eso, la maldad, el pecado descarado de la gente perversa, los gobiernos corruptos, la gente desobediente y irrespetuosa a la palabra, la gente burladora y blasfema contra Cristo. Por eso hay mucho desorden en la sociedad y por eso vemos la tergiversación del diseño original de Dios. Que va en aumento. Así es. Señores, cuando el hombre cae en pecado, Dios ya no contiende con él, sino que se aparta. Y por eso es cuando el hombre empieza a sentir que ya no le molesta el pecado, es porque ya el Espíritu Santo se fue de ahí. Y es donde ese corazón de carne se convierte en un corazón de piedra. Pero Ezequiel 11, 19 y 20 dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Amén. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Aleluya, ese es el propósito. Señores, lo hizo con mi esposo, transformó ese corazón de piedra en un corazón de carne nuevamente. Ahora, mucho cuidado, porque como luchadores, el enemigo que está al acecho puede ver en ti una debilidad, que me cansé, que como no veo nada, pues ahí se va apagando la fe. Ya no sé si Dios va a restaurar o no mi matrimonio. Y envía el diablo ese espíritu de estupor a tu vida. Poco a poco empiezas con que, voy a descansar. Y así vas dejando de orar, de ayunar, de congregarte. Vienen las miles de excusas. Es que no tengo tiempo, es que la alarma no sonó y no pude despertar, por eso no oré en la mañana. Que iba a la iglesia y no va, de repente se me partió el tacón y me tocó regresar a casa. Pues ya me dio pereza regresar a la iglesia nuevamente. Y más excusas, ¿no? Señores, eso puede llevar a creer que como luchadores estamos solo buscando milagros, no conocer al Dios de los milagros. Me quedo con esta frase que escuché hoy, me encantó. El pueblo de Israel conoció a Dios por las obras. Sin embargo, Moisés conoció a Dios por el camino, por el desierto que le tocó atravesar y la gloria para Dios que nos permitió atravesar ese desierto para poder conocerlo y para poder amarlo. Así que despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Miren pues con diligencia cómo andan, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Eso lo encontramos en Efesios 5 del 14 al 16. Es necesario orar para reprender este espíritu de nuestras vidas, en caso de evaluar que estas características las estamos presentando. Exacto, porque al igual que cualquier otra condición espiritual, esta también se puede superar a través de la fe, de la oración y del amor. Hay muchos espíritus que se mueven hoy fuertemente, dañando a la humanidad. Por eso es necesario conocer y aprender a través de leer la palabra, de leer la Biblia. Ahí es donde entra la fuerza de una fe sólida y una actitud de humildad.
posible, claro que sí, echar fuera el espíritu de estupor a través de la oración sincera, el arrepentimiento y la transformación personal. Comprender el espíritu de estupor es solo el primer paso. El siguiente es enfrentarlo con valentía y determinación. A ver, en el caso del cónyuge pródigo, solo te puedo aconsejar que dejes que Dios obre. ¿Cómo? No es tu problema. ¿Cuándo? Señores, ni Cristo sabe cuándo viene por su iglesia. Así que Dios no tiene por qué darte a ti la fecha del regreso de tu cónyuge. Tú solo debes orar, interceder por las almas y más por aquellas que te ha encomendado el Señor. Pero también tenemos otro aspecto que debemos conocer, y es que el espíritu de estupor se mueve con la idolatría y con la hechicería. Dice el Salmo 115, 5 al 8, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, tienen orejas, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que lo hacen, y cualquiera que confía en ellos. Como vemos, la idolatría y la hechicería son espíritus tan pesados que llenan la mente y la vida de confusión y un desorden a todo nivel. Cuando el estupor se apodera de alguien, le queda muy difícil arrepentirse. Dios se manifiesta muchísimas veces, pero si no encuentra respuesta, Él actúa simplemente dando la espalda al pecador, permitiendo que este espíritu opere en ellos y queden a merced de sus maquinaciones. Dios dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos mis señales. Esto lo encontramos en Éxodo 10:1. Y algo que quiero que les quede muy claro es que Dios no escoge ni marca a nadie para hacerle daño ni para condenarlo. Obvio, no. Él da libertad y también da muchas oportunidades. Él habla cientos de veces, pero cada uno escoge si lo oye, si le obedece, si lo recibe, simplemente hace caso omiso. Como vemos, Faraón, a causa de la idolatría y del espíritu de estupor, escogió juicio, ruina y destrucción para sí mismo y para el pueblo que lo seguía fielmente. El espíritu de estupor viene también con la soberbia, con la arrogancia y con la obstinación, que son sinónimos de autosuficiencia y lejanía de Dios. Así es, dice la palabra: después Moisés y Aarón fueron y le dijeron a Faraón: así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Pero Faraón dijo: ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor y además no dejaré ir a Israel. Éxodo 5 del 1 al 2. ¿Qué vemos ahí? Arrogancia, altivez, soberbia. Eso pasa con el pródigo, ¿verdad? ¿Te suena familiar? Si tú le dices: Dios dice que dejes a la mujer extraña porque eso es pecado, ¿qué responderá él? Pues lo mismo que el Faraón. Totalmente. Y el estupor lleva también implícita la injusticia, la violencia y la tiranía. El pecado de Israel hizo que la ira de Dios se desatara entre ellos, permitiendo que fueran llevados cautivos a Babilonia, permitiendo, no llevándolos a esa cautividad. El estupor viene también con rebelión religiosa, legalismo e incredulidad. Vemos claramente que las personas que están bajo el espíritu de estupor son aquellos que han endurecido su corazón, viven en un sueño profundo, no escuchan a Dios, no entienden las Escrituras, andan aletargados, apáticos y tibios, rechazando todo lo que es salvación, atrapados en las costumbres del mundo, ausentes totalmente de Dios, endurecidos, indiferentes, insensibles y sin discernir los tiempos. Así es, pero también está el otro extremo. Personas que se creen justas y piadosas,
ante sus propios ojos. Peligroso. Peligroso, así es. Salmo 81:12 dice: por tanto, los dejé a la dureza de su corazón y caminaron en sus propios consejos. Son gente sabia en su propia opinión, que ignoran a su Creador. Son esclavos de sus pasiones egoístas y hasta de su codicia. Lo dice la palabra. Una persona que está bajo la influencia del espíritu de estupor no ve más allá de sus narices. Defiende con terquedad su estado mental, sus acciones y hasta reacciona tardíamente para comprender lo que está aconteciendo a su alrededor. Así es. Porque el espíritu de estupor aturde el entendimiento. Por eso es que muchos se niegan a comprender la realidad y a aceptar la verdad. ¿Debido a qué? A su ceguera espiritual. Pero como lo dijimos, hay solución para vencer este espíritu tan letal. Es el arrepentimiento, la confesión de los pecados a Dios, leer y estudiar cada día la Biblia. ¿Para qué? Para consagrarnos a Cristo, porque tenemos autoridad y poder de lo alto para ir en contra de este espíritu que todo lo destruye. Tenemos que mantenernos firmes, protegidos por la rectitud, que la fe sea nuestro escudo para que nos libre de los dardos de fuego del maligno, que la salvación sea el casco que protege nuestra cabeza y que la palabra de Dios sea la espada para el combate. Amén, aleluya. Dios les bendiga grandemente. Dios les bendiga, un abrazo.